Vamos a conversar con algunos candidatos a la presidencia. Es el último día que pueden realizar entrevistas. Vamos a empezar con el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, a quien le damos las buenas noches y las gracias por haber aceptado la entrevista en 2021 el día de hoy. Buenas noches, señor Guzmán. Buenas noches, René. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Hemos hablado muchísimo durante la campaña de los problemas que tienen todos los candidatos extra planes de gobierno. O sea, hemos hablado un montón del episodio suyo en el departamento famoso de Miraflores. Hemos hablado de episodios similares en otras candidaturas. Esta vez yo quiero preguntarle cosas concretas que tienen que ver con los planes de gobierno y con algunos puntos que, si bien no están concretamente situados en los planes de gobierno, sí forman parte de estas bombas de tiempo con las cuales el próximo gobernante se va a enfrentar. Pero antes de ello, quería preguntarle respecto a las poquísimas posibilidades que usted tiene de pasar a la segunda vuelta, tomando en cuenta las encuestas que se han podido publicar de manera oficial. Y yo soy testigo de que usted ha realizado un trabajo desde el inicio para formar partido, para reclutar cuadros, y sin embargo las cifras no le han sonreído. ¿Cómo encara usted esta situación? Bueno, en primer lugar, René, que hay que esperar los resultados. Yo que he estado en las calles todos los días, la gran mayoría de gente no sabe por quién votar, ni tiene idea. Todo puede cambiar, el margen entre los candidatos es tan estrecho, la intención de voto de los que están en primer lugar es tan baja, que en realidad todo puede ocurrir. A mí lo que más me interesa señalar es que me parece una irresponsabilidad enorme que tengamos partidos políticos que no tengan planes de gobierno, que no le digan a la gente de una forma responsable cómo solucionar sus problemas en medio de la peor crisis económica de toda la historia del Perú. Y a mí también me preocupa el hecho que estemos optando por extremos que por un lado van a destruir la economía o por otro lado simplemente que van a amenazar la democracia de una forma tajante y frontal. Esa es la preocupación el día de hoy. Lo que está en juego en el Perú no son los siguientes 5 años de gobierno. Está en juego los próximos 20 años de gobierno si nosotros realmente optamos por alguna opción que no nos da solución. La economía familiar el día de hoy es lo más importante, la situación de los jóvenes y las mujeres. Y para eso necesitan un partido político serio, responsable, que tenga el equipo técnico y sobre todo el plan de cómo vamos a salir de esta pandemia. Pero no lo están viendo usted como representante de aquello que está predicando. Esa desconexión es la que preocupa. Bueno, esa desconexión, como repito, debe de ser también evaluada sobre la cantidad de peruanos que aún no han decidido su voto. Sé que no se puede hablar de las encuestas, pero sí le puedo decir que la gran mayoría, y quien está en primer lugar el día de hoy, no es ningún candidato. Es la gente que aún no se ha decidido. Y nosotros vamos a seguir hasta el último momento. Usted es un hombre instruido, usted ve estadísticamente, desde la ciencia y la estadística, probable que usted pueda alcanzar la segunda vuelta. ¿Realmente piensa eso? Pero por supuesto, todo puede cambiar, René. Cuando uno tiene más del 40% de gente que no ha decidido su voto, pero por supuesto que puede ocurrir. Y cuando uno ve candidatos que con las justas llegan al 10% y que la diferencia entre cada uno es menos del 1%, no solo estadísticamente hablando, sino políticamente hablando, por supuesto que es posible. Y el Partido Morado es la única opción que le da a los peruanos de resolver dos cosas. Primero, de defender la economía familiar y por otro lado de defender la democracia. No hay ninguna otra opción que le brinde esas dos cosas a los ciudadanos. Ok, ahora, usted ha hablado de candidaturas de extremistas que estarían, de acuerdo a las encuestas, a pesar de ese bolsón de indecisos ocupando los primeros lugares. ¿A qué candidaturas extremistas se refiere? Bueno, me refiero primero a la izquierda populista y demagógica, que propone cosas que son imposibles de cumplir y obviamente nos van a llevar al abismo y a la destrucción de la economía nacional. ¿Representada por quién? Pero por el señor Lescano, por supuesto. Cuando uno escucha ¿Solo por él? al señor Lescano,
Bueno, hay propuestas también de la señora Verónica Mendoza que son inviables, ¿no? Es la única propuesta económica es la entrega de bonos, cuando en primer lugar eso no es política económica, y lo segundo es que los bonos no se pueden entregar porque el Estado está quebrado, así de sencillo. El hecho que el Fondo Monetario Internacional haya recomendado dar bonos no significa mucho porque no ha dicho de dónde va a sacar la plata para poder hacerlo. Entonces, eso por un lado. O sea, en primer lugar, tenemos una izquierda que no entiende de economía y por el otro lado una derecha que no solo va a recortar todos nuestros derechos y es una amenaza para la democracia, sino que hasta el día de hoy, René, yo no he escuchado una sola propuesta de la derecha, en todas sus versiones, por supuesto, de cómo va a sacar adelante la economía familiar en el Perú. Bueno, hasta el momento lo que más se escucha es flexibilizando las cuarentenas, ¿no? Dándole una prioridad al tema económico ante el sanitario. Pero lo que le quiero preguntar también es por qué no conecta no solo usted, sino las posiciones de centro legítimo, ¿no? O sea, ¿por qué es que en este contexto tan delicado, ¿no? Y además con toda esta pomposidad del bicentenario, que vamos a empezar un tercer siglo de vida republicana, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Sagasti, digamos, hasta donde se sabe, el electorado, por lo menos el que está decidido, ha conectado más con posiciones extremas, señor Guzmán? La respuesta es muy sencilla, René, y es que cuando la gente está ansiosa, está desesperada y tiene miedo, los cantos de sirena y las mentiras y las propuestas populistas calan más. Y eso no solo ocurre en el Perú, eso pasa en todo el mundo. Entonces, cuando uno tiene una crisis económica y sanitaria tan brutal como la que tenemos y salen candidatos que salen a ofrecer que van a conseguir la fórmula de los laboratorios privados cuando eso es imposible, o cuando vienen a decirnos que van a crear 4 millones de empleo así por arte de magia, entonces obviamente eso cala en la población cuya emoción está muy dañada. Y esos señores son simplemente traficantes. Pero usted ha dicho también que podría vacunar a toda la población a fin de año. Sí, René, pero hemos dicho cómo. Y esa es la diferencia. Ajá. El Partido Morado, ni Julio Guzmán, va a ganar votos mintiéndole a la gente. Preferimos más bien perder votos, pero no mentir. Pero realmente, señor Guzmán, ¿usted podría desde el Ejecutivo garantizar la vacunación de todos los peruanos de acá a diciembre? Hemos población adulta y haciendo 5 cambios en concreto. El primero es aumentando 1.600 puntos de vacunación con centros de salud que ya existen. Claro, pero las vacunas, pues hay contratos firmados, contratos por firmar, pero no están acá. Bueno, si me permite, en primer lugar lo que tenemos que hacer no es asegurar las vacunas, que ya están aseguradas 48 millones. Lo que tenemos que hacer es hacer las gestiones para que el cronograma se cumpla y nos permitan, al menos a fin de año, vacunar por primera vez o por una vez a cada uno de los ciudadanos peruanos. Y lo otro es conseguir la gente que va a vacunar, porque las enfermeras y los enfermeros no se van a dar abasto. Y ahí nosotros hemos propuesto este programa de contratación de jóvenes de carreras afines para que vacunen a la gente lo más rápido y lo más cercano a su casa. También la comisión de científicos, que el día de hoy no existe, y por esa razón el proceso de vacunación no tiene la rapidez con la que estamos teniendo. Y finalmente, la comunicación, René, porque ¿de qué nos sirve llevar las vacunas a las regiones si la gente no se quiere vacunar? Hay por supuesto. 40% de peruanos que no eso es un punto importante, y por eso es que dicen de manera desinformada que las vacunas sobran en Estados Unidos porque hay un bolsón de gente que no se quiere vacunar, pero eso tampoco significa que las vacunas sobren. Sin embargo, yo veo, por supuesto, como en todos los candidatos, una intención, ¿no? En sintonía con el temor y la ansiedad de la gente de vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Pero usted está hablando también sobre bienes futuros, señor Guzmán, también. O sea, no depende, su margen de maniobra es limitado, el suyo y el de cualquiera que llegue al poder. El margen de maniobra es limitado para todos, René, pero todo en la vida tiene solución. Y el Partido Morado ha propuesto crear más empleo con la siguiente fórmula: utilizando el mismo presupuesto que se tiene, pero enfocándolo de otra manera. Voy a poner un ejemplo. Compras del Estado. El Estado compra muchísimos bienes y servicios de empresas medianas y grandes. Bueno, vamos a comprar los mismos productos, pero ahora por un periodo de 1 año de emergencia, solo a las pequeñas y las microempresas, utilizando el presupuesto que ya existe, pero generas más trabajo. El otro es Mi Colegio Seguro. Existe un presupuesto para mantener todos los colegios públicos a nivel nacional para poder adaptarlos al componente presencial, adaptar las carpetas y los baños, por ejemplo. Bueno,
en lugar de hacer una licitación a las medianas y grandes empresas, ahora vamos a contratar a profesionales independientes, electricistas, gafiteros, personas de limpieza, etc. Esa es una forma inteligente de utilizar recursos que uno no tiene en generar empleo. Y el tercer ejemplo muy simple es generar empleo con plata que no existe. ¿Cómo se hace eso? A través del uso de garantías del Estado. Es decir, sin un esfuerzo fiscal, el Estado, que tiene garantías por la clasificación de riesgo que todavía tiene en el mundo, puede canalizar recursos a través del sistema financiero. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, a través de la creación del programa Reactive Studios, en donde todos los estudiantes que han abandonado las universidades puedan conseguir créditos baratos y pagarlos después de estudiar, sin un esfuerzo fiscal, simplemente con garantías del Estado. Y la flexibilización del programa Reactiva para que los pequeños negocios, como las panaderías, las peluquerías, etcétera, puedan acceder a capital de trabajo, reduciendo los requisitos en ese programa. ¿Usted pondría a disposición del gobernante que llegue, si es que no es usted, todas estas recetas? René, las propuestas del Partido Morado están meses hechas públicas y están escritas en nuestro plan de gobierno. Pero entonces la pregunta inmediata es ¿por qué Sagasti no las aplica? Porque existe una independencia absoluta entre el Partido Morado y el presidente, y es lo que vengo diciendo hace meses. Sí, justamente por esa razón. Claro, pero porque no existe una vinculación. Pero tal vez eso no fue un error, digamos, electoral. Se lo pregunto, es una pregunta válida. ¿Puede ser que de pronto esa distancia fue un error? En realidad lo que se tuvo que decidir en su momento fue qué era lo mejor, las proyecciones electorales del Partido Morado o el bien para el Perú. Y lo que se optó fue por lo segundo. Si es que él hubiese sido otro el presidente y no el presidente Sagasti, el día de hoy estuviéramos en una situación peor porque tuviéramos al señor Merino. Y yo le aseguro a usted, René, que esa decisión a la crisis política ha ahorrado o ha permitido que miles de peruanos no hayan fallecido en todo este periodo. El Partido Morado no hace cálculos políticos. El Partido Morado toma decisiones en su momento en lo que considera que es lo mejor para el Perú. Y en ese momento se hizo lo que se tenía que hacer. Además, esto no fue una decisión del señor Guzmán ni una decisión del Partido Morado. Esto lo ocasionaron los golpistas del Congreso, que el día de hoy siguen postulando y que probablemente también lleguen al Congreso, y vamos a tener los mismos partidos. Sí, vamos a hablar de las posibilidades de negociación con el Congreso y llegar a consensos, pero lo que sorprende es que el señor Sagasti formaba parte de su plancha presidencial y es válido suponer que compartía las ideas y que ha elaborado muchas de las ideas que están plasmadas en su plan de gobierno. Entonces, ¿por qué no las aplicó? Es una pregunta. O sea, ¿qué pasa? Está bien, hay una distancia, no son lo mismo, usted lo recalca, pero lo natural hubiese sido que aplique lo conversado tantas veces con usted diseñando el plan de gobierno, porque él era parte de su plancha presidencial. Es que hay una gran diferencia, René, entre la idea y la gestión y la ejecución. Las ideas vienen de los técnicos y de la gente que conoce el Estado. La ejecución viene de un partido organizado. Y el Partido Morado tiene esa capacidad de gestión y organización por la gente, los equipos técnicos que tenemos. El gobierno de transición es un gobierno de transición liderado por una persona que es el presidente Sagasti y que no tiene ese armatoste organizacional por las circunstancias en las que ha tomado el gobierno. El Partido Morado es otra cosa. A pesar de los técnicos que han formado parte del gabinete del señor Sagasti. O sea, usted lo que dice es que el gobierno de transición, da la brevedad, se ve imposibilitado de aplicar esas recetas que no se pueden aplicar en 6 meses. Más o menos eso es lo que usted está tratando de decir. A ver, René, yo solo conozco 2 técnicos morados que están trabajando con el presidente. No conozco más. O sea, pero son 2 ministros. Sí, René, pero en el gobierno uno necesita realmente un colectivo muchísimo más grande. El día de hoy no hay ningún copamiento del Partido Morado en el gobierno, que por favor nos lo muestren, porque no existe. Hay unas muy poquitas personas que están al lado del presidente, pero el Partido Morado, como repito, es una organización, es un colectivo que el día de hoy no tiene ninguna relación con el gobierno, y el propio presidente de la República hace 3 días lo dijo. Es una frontera difusa. Antes de pasar a los temas técnicos, previa pausa, ¿qué le parece que el señor Sagasti haya dicho que el Estado ha fallado, ¿no? Hay un reconocimiento público, ha pedido disculpas por la falla del Estado, clamorosa en esta pandemia, que dicho sea de paso, nos ha arrastrado fallas históricas de años.
pero lo dijo con todas sus letras. Así es, René, y yo lo comparto. Las consecuencias que estamos sufriendo el día de hoy es lo que no hemos hecho en los últimos 30 años. La pandemia no ha creado solo una crisis, la pandemia ha revelado todo lo que nosotros ya sabíamos. Un sistema de salud colapsado, un sistema educativo con muy baja calidad, un nivel de informalidad altísima, y eso ha sido producto de un enfoque equivocado de los últimos 30 años de concentrarnos en lo macro, pero no concentrarnos en evidentemente equivocado, ha quedado clarísimo. Señor Guzmán, disculpe usted, vamos a ir a una pausa y regresamos para preguntarle de aspectos concretos, como las bombas de tiempo que verear cualquiera que llegue a Palacio de Gobierno. Gracias. Encantado. Señor Guzmán, retomamos la entrevista con usted. Le ruego que sea usted lo más conciso posible, lo más breve posible, porque son varios temas los que vamos a tratar en este momento. ¿Está usted ahí escuchándome? Sí, gracias. Sí. Gracias. Gracias. Hay un gran problema con la legislación laboral, ¿no? Que eso tiene que ver también con los empleos, con la formalización. Y es una gran conversación pendiente, la legislación laboral, ¿no? Hay quienes defienden a rajatabla la estabilidad laboral tan sólida que tenemos en el país, y hay quienes más bien la critican porque consideran que esa estabilidad laboral impide la formalización de más personas y que más personas accedan al resto de derechos laborales. ¿Cómo solucionar ese entrampamiento? Bueno, la propuesta de nuestro partido es llamar a la Comisión Nacional del Trabajo, entre sindicatos, trabajadores y empresarios, y entre todos ellos que saquen una ley ómnibus. ¿Qué es una ley ómnibus? Es una ley que contempla una serie de consideraciones a favor de ambos, de los trabajadores por un lado y los empresarios, de tal forma de equilibrar una reforma laboral que favorezca a ambos y que implique también sacrificios de ambos. Y los partidos... Esta reforma... ¿Perdón? Y los partidos del Congreso que podrían interponerse. Miren, en primer lugar tenemos que escuchar a la Comisión Nacional del Trabajo, que es el marco institucional que tiene el Estado para ver estos temas. Luego, estas recomendaciones pasarían al Congreso y ahí entraría en una discusión política. Pero lo que hay que hacer es eso, René, es involucrar a todos, que nos hagan una propuesta técnica y que a partir de ahí pase por el Congreso de la República. Increíble que esto no se haya producido hasta hoy. Ahora, respecto a Camisea, se habla mucho, algunas candidaturas hablan de nacionalizar el gas de Camisea, ya sabemos la historia, la mayoría del recurso se va en las exportaciones o a la gran industria o a la electricidad, y los cusqueños no reciben el gas de Camisea, y hay propuestas de nacionalizar el gas incumpliendo los contratos ley que ya se firmaron en las condiciones críticas en que lo firmamos. Pero ahí hablamos de estabilidad jurídica también. ¿Cómo solucionaría el tema del gas de Camisea usted? Renegociación del contrato, y eso lo hemos dicho años atrás. El patear el tablero, el simplemente desconocer los contratos internacionales va a hacer que el Perú se convierta en una paria y que obviamente no vengan las inversiones. Pero lo que sí se puede hacer es revisar el contrato de una forma conjunta. Y ahí tenemos una oportunidad, René. Pero cree en la buena fe mercado. ¿Cree en la buena fe de los que en este momento están a cargo del gas de Camisea? Porque si no quieren sentarse... No, lo que no creo es en la buena fe, lo que creo es en esas condiciones del mercado y cómo la matriz productiva a nivel mundial ha cambiado. Entonces existirían nuevos términos que beneficiarían tanto al inversionista privado como al Estado. Y nadie debería de rasgarse las vestiduras que un Estado le proponga a un privado renegociar los términos del contrato. Eso es normal en cualquier país desarrollado. Por supuesto, pero hay muchísimo temor a eso, ¿no? Y eso sería un consenso que mucha gente espera, sobre todo los juqueños. A ver, en primer lugar, vamos a diferenciar la paja del trigo. Una cosa es la nacionalización, patear el tablero y desconocer los derechos y en realidad convertir a un país en un lugar no apto para las inversiones. Y una cosa muy diferente es llamar a la renegociación de ambas partes, que es lo que nosotros estamos proponiendo. De acuerdo. Ahora, la refinería de Talara, ¿no? Hay también un debate al respecto. Hay quienes dicen que es estratégica, que está bien. Hay quienes dicen que se han gastado 4.700 millones de dólares por las puras. ¿Cuál es la posición del Partido Morado respecto a la refinería de Talara? Bueno, es bastante clara, y es que la industria petrolera ya está de bajada a nivel mundial porque hay sustitutos en creación de energía más barata y más amigable con el medio ambiente. La inversión en la refinería de Talara ha debido de ser evaluada
con mayor seriedad y sobre todo considerando las grandes inversiones que esto implica. El Partido Morado hubiese preferido invertir ese dinero en generar, por ejemplo, energía solar, que no solo hubiera traído energía pero ya más se barata, hizo, ya se hizo, señor Guzmán. A ver, si me permite, René, para es que el tiempo es breve, pero es que ya se hizo, claro. Sí, adelante. Es breve, pero las explicaciones claras también son importantes. Y es que esas inversiones hubieran generado miles de trabajos. Y lo que hay que hacer es simplemente en la norma cambiarle el porcentaje que se pide de la energía solar y aumentarle la posibilidad de que pueda contribuir con la energía local. Eso es un cambio normativo que permitiría que las inversiones en energía solar puedan darse, generar empleo y así poder tener una matriz energética mucho más eficiente. Pero con los 4.700 millones invertidos, con los 4.700 millones de dólares invertidos. Sí, por eso digo, en su momento se ha debido de evaluar. Ahora, lamentablemente, ya que hacemos en una situación en donde el Estado ya invirtió, hay mucho de la inversión que ya está ejecutada y cómo hacemos para revertirla. Ese es el problema del Estado peruano. En su momento no toma las decisiones adecuadas. Por supuesto, y son 4.700 millones de dólares. Ahora, los famosos 70.000 millones de dólares que el programa de Verónica Mendoza pretende inyectar a la economía para que justamente a través de esta ayuda a pequeños empresarios y a las personas con bonos permita reactivar la economía, es un aspecto defendido por algunos. ¿Qué le parece el enfoque alrededor de estos supuestos ahorros de 70.000 millones de dólares famosos? Es inviable. No son 70.000 millones de dólares, son 70.000 millones de soles. Y esto no es una cuenta de ahorros, es una cuenta corriente. ¿Y qué significa eso? Que esos dineros son parte de los presupuestos anuales de todas las entidades del Estado. Es decir, ese es el dinero que se usa para pagar sueldos, salarios, operación de las entidades, etc. Es dinero que no se puede tocar. El dinero que sí se podía tocar era la cuenta de ahorros, que era el Fondo de Estabilización Fiscal, que pasó de 9.000 millones de soles en la época prepandemia y ahorita es cero. O sea, terrible. Ahora, ¿cómo hacemos para salir del entrampamiento o el enfoque de igualdad de género que polariza terriblemente? Bueno, lo que hay es el enfoque de género y lo que hay que hacer es lo que dice la Constitución. Tenemos que adaptar toda la currícula escolar a decirle a los niños y las niñas que ellos son iguales y que deben de ser tratados igual, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Así de simple es el concepto. Y en el Partido Morado, el enfoque de género, de igualdad, va a ser uno de los principios madres de la reforma educativa. Sedapal, ¿cuál es la actitud, la postura del Partido Morado con Sedapal? El agua no se privatiza. Y lo que hay que hacer más bien es fortalecer Sedapal. ¿Cómo tiene que ser fortalecida Sedapal? Fundamentalmente de asegurarle las inversiones que necesita. El día de hoy Sedapal no está en capacidad de invertir. Le cuento, René, que a raíz de una norma que se dio durante la pandemia, se autorizó a las entidades de administración del agua como Sedapal a que gastaran los dineros de inversión en poder cubrir los costos de la pandemia. Y el día de hoy Sedapal tiene cero de dinero para poder invertir. O sea, es una labor que el Estado ha hecho mal y no por ello el privado la haría mejor. No estoy diciendo que la haya hecho mal, lo que estoy diciendo es que la pandemia nos ha puesto en una situación en la cual hemos tenido que sacar plata de donde no teníamos para poder enfrentar la crisis. Pero me refiero a que no llega pues a millones de pobladores, de compatriotas que no tienen agua potable. Sí, pero nuevamente hay soluciones públicas para eso. Y las soluciones públicas es, primero, entender que el gran problema del agua potable es una capacidad técnica que no hay en el Estado. Es decir, no tenemos los profesionales suficientemente capacitados, sobre todo en las oficinas de promoción de la inversión en las regiones, para que puedan sacar adelante proyectos de esta complejidad. Eso en primer lugar. Lo segundo, René, es la corrupción. Muchos proyectos de agua potable no salen adelante porque se roban la plata. Bueno, esos dos problemas sí son solucionables, pues, en un país como el nuestro. Pero lo importante es conocerlos, no decir simplemente generalidades de cómo se van a solucionar el agua si es que no hay conocimiento. De acuerdo, la última. Quedan varias pendientes, pero me quedo con esta, el acuerdo con Odebrecht. Bueno, el acuerdo con Odebrecht se tiene que respetar porque si se cae ese acuerdo, todas las investigaciones de la Fiscalía se van abajo. Es decir, lo voy a poner en otras palabras, lo que el señor López de Aliaga está proponiendo de sacar a Odebrecht del Perú es exactamente lo que quieren los corruptos. Los corruptos están soñando con que Odebrecht efectivamente sea expulsada. Porque si eso ocurre, el convenio entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht se cae y por lo tanto todas las investigaciones de todos los expresidentes se van al tacho.
Muchísimas gracias, señor Guzmán. Gracias por estar en 2021 y nos vemos el domingo, me imagino, alguna entrevista vía microondas con la cobertura extraordinaria que vamos a tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharme.